Bendiga poderosamente en este día. Por favor, quiero que me acompañe, antes de orar, quiero que me acompañe al libro de Proverbios. Voy a leerles del libro de Proverbios el capítulo 4 del verso 20 al 22. Proverbios, el capítulo 4 del 20 al 22. Dice así la palabra de Dios: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Esta palabra es poderosa y recuerde que hemos estado hablando que estamos caminando, digamos, estos 50 días a lo que es la fiesta del Pentecostés o lo que es la fiesta de Chabuó, ¿verdad? Para los hebreos. Y hemos entendido la importancia de conectar las fiestas, ya que entendemos que en el Chabuó Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y 50 días después ellos están enfrente de la montaña del Sinaí, del monte Sinaí, y allí Dios entrega la palabra, entrega la instrucción a Moisés, entrega, digamos, lo que podemos decir hoy nosotros, esa palabra que nos instruye, que nos dirige, que nos guía a la voluntad y a los planes de Dios, esa instrucción que nos dirige a la bendición y a los planes que Dios tiene para nosotros. Esa palabra que tiene poder, esa palabra que, como dice el apóstol Pablo, es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Es esa espada que penetra hasta nuestros tuétanos, nuestras coyunturas. Es esa espada que divide nuestra alma del espíritu. Esa es la palabra de Dios. Tiene poder que quebranta, que cambia. En fin, la palabra de Dios es poderosa. Y entonces en este caminar hacia esa fiesta hemos entendido que fue entregada la instrucción, la palabra a nosotros, los hijos de Dios, y también es cuando desciende el Espíritu de Dios sobre nosotros. Sobre aquellos 120 que estaban reunidos vino el Espíritu Santo de Dios, y pienso que debemos anhelar eso, claramente, caminar en el poder de la palabra, caminar en el poder del Espíritu Santo para, digamos, ser eficientes en todo lo que hacemos para el Señor. Y entonces Dios habla en esta palabra que nosotros necesitamos abrazar la palabra, nosotros necesitamos guardar la palabra. Si nosotros entendemos eso, todo lo que tiene la palabra de Dios para nosotros, si nosotros la leemos, la escudriñamos, la guardamos, caminamos en ella, somos obedientes a su palabra, sin duda las bendiciones de Dios nos tienen que alcanzar a nosotros y a nuestra familia, y créame que podemos caminar siendo efectivos y en bendición, porque ese es el plan de Dios, que nosotros podamos ser instrumentos para Él, bendecirnos para poder bendecir a otros. Entonces aquí este proverbio lo primero que dice es: hijo mío. O sea, nos está hablando a cada uno de nosotros y nos está diciendo: hijos, hijo mío. Y nos dice: esté atento. Tenemos que estar atento a las palabras que salen de la boca de Dios. Esté atento a la palabra de Dios. Esté atento a la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, la palabra de Dios, tienes que estar atento a lo que estás leyendo. Tienes que inclinar tus oídos a las razones, a los consejos, a la instrucción que Dios nos da a través de su palabra. Luego dice: no se aparte tus ojos, que nuestros ojos estén enfocados en lo que Dios dice, no en lo que la gente dice, no en lo que el mundo dice, no en lo que nos pueden aconsejar, que nuestros ojos estén fijados en la palabra, que es la verdad, en la instrucción que Dios nos da a cada uno de nosotros. Luego nos dice: guárdalas en medio de tu corazón, porque dice, son vida. La palabra, la instrucción, lo que Dios ha dejado para nosotros es vida para nosotros. Y recuerde que Jesús dijo: yo vine para darles vida y vida en abundancia. El enemigo vino a matar, robar y destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces Jesucristo es la palabra, el verbo se hizo carne. Entonces dice que nosotros guardemos todas estas palabras en nuestro corazón, o sea, que nosotros podamos leer la palabra, comer esa palabra, atesorarla en nosotros, guardarlas en nosotros, porque esa palabra es vida. Pero dice que es vida a los que la hallan y medicina a todo tu cuerpo. Aquí hay una palabra súper importante
que ojalá usted tuviera su Biblia, la subraye, la remarquemos, porque dice, porque son vida a los que la hallan. O sea que hay que entender, usted puede leer la Biblia o puede escudriñar la Biblia. Nosotros podemos leer la Biblia, la palabra de Dios, como cualquier otro libro, y usted leerse 1, 2, 3 capítulos en un día, incluso leer la Biblia en 6 meses, en un año, y nada va a suceder porque simplemente va a ser información más para su intelecto, va a ser información. Pero cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando usted examina la palabra de Dios, cuando usted inspecciona la palabra de Dios, cuando usted profundiza en la palabra de Dios, tal vez va a leer tan solo un verso, un pequeño verso, y ahí usted va a profundizar, a inspeccionar, a examinar, a escudriñar. Ahí es donde la palabra de Dios nos alimenta, ahí es donde la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, ahí es donde la palabra de Dios hace lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Pero esta palabra dice que esa palabra es vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Nosotros necesitamos buscar de Dios, buscar al Señor en oración y en su palabra. Por eso dice que es medicina a los que la hallan. O sea, hay algo que Dios tiene en su palabra. La palabra de Dios tiene el poder de sanarnos, de transformarnos, pero hay que hallarla. O sea, si usted tiene su Biblia y usted no la lee, no va a hallar lo que Dios tiene para usted adentro de su palabra. Hay personas que pueden tener Biblia en su casa. Hay muchas personas que tienen una Biblia en su casa, en su carro, y nunca la han leído o nunca la leen. Y estamos viviendo tiempos difíciles, familia. Y estamos viviendo tiempos donde muchos de nosotros como hijos de Dios, que nos han dejado una instrucción, que nos han dejado una herencia, que es su palabra, no estamos leyendo la palabra de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que no lee la palabra de Dios, y es un pueblo que muchas veces es engañado, es un pueblo que muchas veces es confundido, es un pueblo que muchas veces es llevado de un lado para otro por eso mismo, porque no tiene el conocimiento. La Biblia dice que por falta de conocimiento nosotros cometemos errores. Por falta de conocimiento nos dejamos engañar, nos dejamos confundir. Entonces, esa instrucción, esa palabra es para nosotros leerla, para nosotros crecer en ella. Así que es un tiempo donde el Espíritu Santo nos está llevando a que tenemos que leer la instrucción. Tienes que leer, tienes que sacar un tiempo para estar con Dios, un tiempo de oración, pero un tiempo donde puedas hacer tu devocional, un tiempo donde puedas coger la palabra de Dios y leer un pequeño texto, leer un poco, y de ahí escudriñar, de ahí examinar esa palabra, que esa palabra te examine a ti, de ahí inspeccionar, profundizar en esa palabra y permitir que esa palabra profundice y nos inspeccione a nosotros. Amén. La Biblia nos da un ejemplo también. La palabra de Dios es como un espejo. Nosotros, cuando nos miramos en un espejo, miramos si estamos bien, si estamos desorganizados, si estamos despeinados, y claramente nos arreglamos frente a un espejo para no lucir mal afuera. La palabra de Dios nos refleja también cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro interior, para que nosotros podamos también arreglarlo. La palabra de Dios es ese mapa también que nos da la instrucción para llegar al propósito, a la asignación y a lo que Dios tiene para nosotros. Y es un tiempo, vuelvo y les digo, donde necesitamos, es de suma urgencia, usted empezar a leer la palabra de Dios, a profundizar mucho más en lo que Dios ha escrito en la palabra de Dios. Vivimos tiempo, familia, donde fácilmente podemos ser sumergidos o extraídos, digamos, por una religión. Hay muchas religiones en este momento, pero tenemos que entender que la religión no trae ningún beneficio, ninguna bendición y ningún cambio para cada uno de nosotros. Hay una diferencia entre la religión y una diferencia entre la relación. ¿Sabe qué pasa con la religión? La religión no conoce a Dios. Cuando nosotros somos religiosos, no conocemos a Dios. Estamos siguiendo dogmas, estamos siguiendo costumbres, estamos siguiendo enseñanzas, tradiciones, estamos
siguiendo doctrinas de hombres, ¿verdad? Lo que se nos dice, lo hacemos, lo que vemos hacer a otros, lo hacemos y caemos en lo que otros hacen, caemos en tradiciones, caemos en enseñanzas, en dogmas y en doctrinas que no nos dejan conocer a Dios. No conocemos a Dios a través de la religión, pero cuando usted empieza a tener una relación con Dios, usted conoce a Dios. Usted conoce verdaderamente al Señor. Usted empieza a descansar en Él, empieza a creer en Él y empieza a obedecer en su palabra. Usted empieza a obedecer a Dios, a agradar a Dios y a caminar conforme Dios quiere que usted camine. Si usted no conoce a Dios, usted no va a inclinar, digamos, su vida a menguar para usted agradar a Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva a conocer a Dios. ¿Qué piensa Dios? ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios espera de ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para agradarlo a Él? Dios nos conoce. Dice la Biblia que aún antes de que nosotros oremos, abramos nuestra boca, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. Él conoce nuestro despertar, nuestro acostar. Él nos conoce desde aún antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoció, Él nos dio nombre, Él nos dio propósito, nos dio asignación, marcó un plan divino, marcó una asignación, bendición para nuestras vidas. Dios conoce a cada uno de nosotros, pero nosotros muchas veces no le conocemos. Nosotros muchas veces no sabemos quién es Dios, no sabemos qué quiere Dios, no sabemos qué piensa Dios y no nos alineamos a los planes, al propósito y a la asignación porque no nos hemos tomado el tiempo de conocerle. No nos hemos tomado el tiempo de leer su palabra y estar en oración para poder leerlo el corazón de Dios, para poder leer lo que Dios tiene y que el Espíritu Santo a través de la oración pueda traer revelación a nuestro espíritu, a nuestras vidas de lo que estamos leyendo. Entonces, familia, necesitas conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Si entramos en una relación con Dios, créame que usted empieza a descansar en Él, su confianza va a aumentar al 100%, usted va a lograr creer en cada una de sus promesas, va a lograr esperar en el que el Señor se levantará por usted, pero sobre todas las cosas usted va a empezar a obedecer a Dios, usted va a empezar a obedecer la palabra de Dios. Así que es el tiempo de que rompamos con toda religiosidad y verdaderamente comencemos a tener una relación con Dios. Es el tiempo donde tenemos que sumergirnos en su palabra. Es el tiempo donde, como dice el libro de Santiago, necesitamos ser más que oidores de la palabra de Dios, empezar a ser hacedores de su palabra. Y es a través de escudriñar su palabra, es a pasar el momento en que pasas tiempo con el Señor, en que el Espíritu de Dios empieza a poner el querer como el hacer en tu vida y poco a poco empezamos nosotros a caminar y a hacer las cosas a la manera de Dios. Así que debes escudriñar tu Biblia, desempólvala, empieza a leer tu Biblia, empieza a crecer en la palabra de Dios, que sin duda vas a tener un crecimiento muy, muy grande. Amén. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos que nuestra fe crezca, necesitamos que a través de la palabra nosotros podamos recibir corrección para nosotros alinear muchas cosas en nuestra vida. Necesitamos que a través de la palabra y tiempos de oración empezamos a adquirir y a caminar en la sabiduría de Dios. Una cosa es la inteligencia, otra cosa es nosotros tener la sabiduría de Dios. Necesitamos tener la sabiduría de Dios aún para poder manejar nuestra propia vida, para que el Señor nos ayude a cómo educar nuestros hijos, cómo llevar nuestros hogares, nuestros negocios, sabiduría de Dios. Necesitamos fortaleza. Todos nosotros necesitamos fortaleza. Y la Biblia dice que Él aún da fuerzas, multiplica las fuerzas al que está cansado, al que no tiene. Necesitamos entender que la palabra de Dios nos enseña una nueva vida de vivir o una nueva forma de cómo nosotros debemos vivir, cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, cómo debemos proceder. Eso nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el amor de Dios y cómo nosotros
también tenemos el amor de Dios y debemos caminar en su amor. Y la palabra de Dios también nos santifica. La palabra de Dios empieza a purificarnos, empieza a santificar nuestra vida. Y claramente la palabra de Dios nos enseña que somos hijos de Dios, que tenemos una posición privilegiada, que como hijos tenemos una posición y tenemos también autoridad para nosotros caminar conforme a la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender que hay que ser agradecidos con el Señor, pero no nos conformamos a lo que podamos estar viviendo hoy, porque sin duda Dios tiene algo mejor para cada uno de nosotros. Así que familia, en este día, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios nos ministre y podamos nosotros tomar decisión de empezar a escudriñar y a pasar tiempo con el Señor y tiempo en su palabra. Que renunciemos a toda religiosidad, que nosotros analicemos, por un momento nosotros reflexionemos, porque podemos estar en una iglesia, podemos estar sirviendo y podemos estar sumergidos en una religión, donde estamos solamente siguiendo enseñanzas, doctrinas, pero no nos hemos tomado el tiempo de leer y de conocer a Dios. Amén. Así que conocer a Dios es algo personal. Saber de Dios es algo que usted puede recibir todos los domingos en una predicación, recibir en una enseñanza. Usted va a saber de Dios, va a tener un conocimiento de Dios, pero conocer a Dios es algo personal. Es algo que cada uno tenemos que hacerlo. Conocerle, saber cómo piensa, saber qué quiere, saber verdaderamente quién es Dios. Es algo que cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión de que yo quiero conocer a Dios. Yo necesito un encuentro con Él, yo necesito conocerle, yo necesito hacerlo. Y esa necesidad de nosotros te va a llevar a buscarle verdaderamente. Por eso les leí en el Proverbios que la palabra tiene medicina, la palabra es salud, la palabra tiene muchos beneficios para nosotros, la palabra hace muchas cosas en nosotros, pero es necesario hallarlo, es necesario buscarlo, es necesario pasar tiempo con Él. Y esa es mi oración en este día, familia, que nosotros podamos reflexionar y decir verdaderamente yo estoy conociendo a Dios, yo conozco a Dios, o es simplemente información que tengo, conocimiento que tengo, pero verdaderamente no he conocido a Dios. Si tú no has cambiado en muchas áreas de tu vida, si muchas cosas siguen igual, es necesario que necesites a Dios, es que es necesario que conozcas a Dios. Oremos también para que nuestros hijos conozcan a Dios, que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque esos encuentros cambiarán su vida para siempre. Oremos para que cada uno de nosotros, nuestros cónyuges, nuestra familia, puedan conocer a Dios, puedan encontrarse con Él y cambios genuinos, verdaderos, acontezcan en nosotros y en nuestra familia. Así que, familia, levante sus manos ahí donde está. Demos gracias a Dios por el poder que hay en la palabra y porque Él en su sabiduría un día, Señor, un día decidió entregar la palabra, la instrucción a Moisés para que la entregara a su pueblo. Y hoy usted y yo tenemos esa palabra escrita en nuestras Biblias. Usted y yo tenemos ese tesoro, la palabra de Dios. Usted y yo tenemos ese testamento, esa palabra que quiere dirigirnos a la bendición, al propósito, a la asignación, a las promesas que Dios tiene para nosotros. Esa palabra, esa instrucción, la cual nos enseña qué piensa Dios, qué espera Dios de nosotros. Esa palabra, la cual si la leemos, dará vida a nuestros cuerpos, traerá sanidad a nuestros cuerpos, traerá libertad, liberación y nos ayudará a caminar en verdad. Padre, yo te doy gracias por el poder que hay en tu palabra, por esa arma poderosa que nos has dejado, porque por eso hemos aprendido que tu palabra es poder, que tu palabra es una espada con la cual nosotros debemos pelear, con la palabra, con la cual nosotros debemos decir, escrito está, con tu palabra.
podemos vencer las tentaciones, con tu palabra podemos vencer al enemigo, con tu palabra podemos estar de pie y firmes, sabiendo, Señor, que tú eres un Dios de promesas, que tú eres un Dios que aquello que has escrito, Señor, se establece y prevalece en nuestras vidas. Es tu palabra la que nos enseña que tú, Señor, no eres hombre, Señor, para mentir, que tú no eres hijo de hombre para arrepentirte, que tú lo que has escrito, Señor, para nosotros, nuestros hijos, nuestras descendencias, Señor, se escribió y se llevará a cabo, Padre de la gloria. Tu libro de la Biblia no es un libro de historia, Señor, es la verdad, Señor, es la verdad, es lo que has escrito para nosotros, tus hijos, y yo oro en esta mañana, Señor, para que en estos días, Señor, que estamos camino a celebrar Pentecostés, la venida de tu Espíritu Santo, ahí cuando se entregó tu palabra, tu instrucción frente al monte Sinaí, en este tiempo, Señor, podamos recibir esa revelación, podamos inquietarnos, Señor, para estar orando, Señor, para recibir, Señor, ese derramamiento de tu Espíritu, ese bautizo, Señor, de tu Espíritu Santo en nosotros, pero también revelación de tu palabra, el poder que hay en tu palabra, que podamos nosotros caminar, Señor, con ese balance, Señor, con tu palabra y con el Espíritu Santo de Dios, para poder ser, Señor, esos hijos de bendición, los cuales tú, mi Dios, desde antes de la fundación del mundo, Señor, ya tú preparaste para nosotros, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, en esta mañana. Yo te bendigo, Papito Dios. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. Que tu palabra, Señor, haga en nosotros, Señor, un rema, Señor. Que podamos ser esas personas que tomamos el tiempo para estar en tu presencia, leer tu palabra, escudriñar tu palabra, examinar tu palabra, inspeccionar tu palabra, profundizar en tu palabra y permitir que tu palabra nos examine, nos inspeccione, profundice en nosotros y nos haga el querer como el hacer, tu Espíritu Santo, para hacer los cambios que tenemos que hacer, para alinearnos a la manera que tenemos que hacer y para hacer sobre todas las cosas, hacer las cosas a tu manera y no a nuestra manera. Por eso, Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, bendigo tu santo nombre y te doy gloria, honra y alabanza. Oramos, Señor, por cada persona que se une con nosotros en oración. Oramos por cada familia, por sus matrimonios, por sus hijos, declarando, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que lo que has escrito y preparado para ellos, Señor, tú los introduces, Señor, en esa promesa. Tú los introduces, Señor, en lo que has preparado para tus hijos, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, cientos de promesas. Y yo oro en esta mañana para que cada uno de tus hijos, Señor, puedan entrar, abrazar, poseer, Señor, cada una de las promesas que tú tienes para nosotros. Es tu palabra, Señor, en ellos, Señor, la que hace que aumente su fe. Es tu palabra en ellos, Señor, la que los ayuda a vencer todo obstáculo, toda tentación, toda dificultad. Es tu palabra, Señor, la que los lleva a triunfar en medio de dificultades y problemas. Es tu palabra, Señor, la que los ayuda a adquirir, Señor, lo que tú has preparado para ellos. Es tu palabra, Señor, la que también trae la cura sobre toda enfermedad. Es tu palabra, Señor, la que nos enseña también que la escasez no viene de ti, Señor, que la pobreza no viene de ti. Es tu palabra, Señor, es tu escritura, Señor, la que nos lleva a entender, Señor, que si la creemos, la confesamos, Señor, si nosotros creemos la palabra, la confesamos, la hablamos, Señor, ciertamente, Señor, la confianza vendrá a nuestras vidas. Toda confusión, Padre, se irá de nosotros, Señor. Si están cansados, las fuerzas vendrán sobre nuestras vidas. Si hay enfermedad, sanidad tomará lugar en nuestro cuerpo. Si hay escasez, Señor, se irá de nosotros, Señor. Aún, Padre, si hay tentaciones, Señor, tú nos fortaleces a través de tu palabra y tu Espíritu para huir de ellas, Señor. Si tenemos que tomar decisiones, tu palabra y tu Espíritu Santo nos ayudará, Señor, a tomar decisiones conforme a tu palabra, decisiones, Señor,
que te agraden a ti, Señor, decisiones las cuales vayan alineadas, Padre de la gloria, a tu palabra. Toda necesidad, Señor, en el nombre de Jesús oramos, porque dice tu palabra que si te buscamos a ti primeramente y tu reino, Señor, tú añades todo lo que nosotros necesitamos, que mientras nos sumerjamos en tu presencia, en tu palabra, Señor, toda añadidura en nuestras vidas, en la vida de tus hijos, será suplida, Padre, en el nombre de Jesús. Tú proveerás, Señor, tú suplirás todo lo que tus hijos necesiten conforme a tus riquezas en gloria, dice tu palabra. Y yo oro en esta mañana que tú suples, Señor, la necesidad de tus hijos, que tú les sorprendes. Es más, que tú haces cosas mucho más abundantemente en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, también, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros no debemos temer. Tu palabra dice que no temamos porque tú estás con nosotros. Tu palabra dice que no desmayemos, Señor, porque tú eres nuestro Dios que nos da esfuerzo, Señor. Tu palabra dice que siempre nos ayudarás, que siempre nos sustentarás y que tú estarás con nosotros en todo tiempo. Y yo oro declarando esa palabra para cada uno de tus hijos. Y oro, Señor, declarando que el temor no toma lugar en nuestras vidas, que tu perfecto amor en nosotros, Señor, echa fuera el temor, que nos has dado, Señor, espíritu de poder, de amor y dominio propio, pero el espíritu de temor no puede tocar a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Oro para que tu paz y tu confianza estén en ellos, Señor. Todos aquellos hermanos, Señor, que están en esa angustia por sus papeles migratorios, por todo lo que está pasando en esta nación. Oro para que ellos puedan descansar en ti, para que ellos puedan confiar en ti, para que no teman porque tú estás con ellos, para que no desmayen y puedan esperar en ti, que tú, mi Dios, levantarás su cabeza y serás escudo alrededor de ellos, Señor. Padre, haz invisibles a tus hijos, cúbrelos con tu preciosa sangre. No permitas, Señor, que nada ni nadie, Señor, pueda venir en contra de ellos. Atamos todo espíritu de venganza, retaliación que quiera venir en contra de nosotros, de nuestros hijos, Padre. Y descansamos, Señor, en tus promesas y en tu palabra. No hay temor, familia. El Señor está con nosotros. No desmayes, sigue creyendo, sigue esperando. Que el Señor sea tu fuerza, que el Señor sea tu ayuda, que el Señor sea tu escudo, que el Señor se levanta cada día por ti y te respalda. Padre, gracias te damos, bendecimos tu nombre y te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y exaltación en el nombre de Jesús. Amén, amén.